Buenas tardes, buenas noches. El tema que vamos a ver hoy es hipertensión arterial, los riesgos y las consecuencias. Como ustedes saben, la hipertensión arterial es una enfermedad muy frecuente y que tiene la particularidad además de ser asintomática, silenciosa, lo cual le confiere mayor riesgo, puesto que puede afectar a una gran cantidad de población sin que la población se dé cuenta. E incluso, numerosos estudios muestran que hay una gran cantidad de población que no sabe que son hipertensos y sin embargo están padeciendo la enfermedad desde hace mucho tiempo. Esa característica es una particularidad de la hipertensión que la hace más temible y con mucho más riesgo. Me gusta siempre mencionar los 10 mandamientos de la hipertensión cuando arrancamos, y es lo que vamos a desarrollar durante toda esta charla. El primero es controlar la tensión arterial. Si dijimos que la enfermedad es asintomática, la única manera de saber si la padecemos es controlándonos la presión arterial. Si no nos controlamos la presión arterial, nunca lo sabremos si somos o no hipertensos. El segundo elemento importante es reducir el consumo de sal. Está demostrado que la sal se asocia, el exceso de consumo de sal se asocia a mayores niveles de tensión arterial. El tercer punto es reducir el consumo de grasas saturadas, reducir el consumo de carbohidratos, practicar ejercicios regulares, bajar de peso, dejar de fumar, tomar la medicación, moderar el consumo de alcohol y concurrir a controles periódicos con el médico de cabecera. Ahora vamos a desarrollar esto. Dijimos que la clave número 1 es medir la presión arterial, ¿no? La presión arterial, cuando nosotros tomamos una presión arterial, sabemos que tenemos dos valores, la gente lo define coloquialmente como la máxima y la mínima. En realidad el nombre técnico es tensión arterial sistólica, que se produce cuando el corazón se contrae, es el valor más alto, y la tensión arterial diastólica, que se produce cuando el músculo cardíaco se relaja, y es el número más bajo de la prueba. Los valores normales que siempre tengamos en mente son 120-80, la gente popularmente le dice 12-8. Pero el valor correcto en realidad es 120-80. La clave número 2 es diagnosticar la hipertensión. Nunca podremos tratar una enfermedad si no la diagnosticamos. ¿Qué es la hipertensión? La hipertensión ocurre cuando la tensión arterial dentro de los vasos sanguíneos aumenta por encima de los rangos fisiológicos. Mientras más alta sea la tensión, más esfuerzo hace el corazón para poder bombear la sangre, ¿no? Entonces, un corazón sano bombea a través de una arteria sana un flujo sanguíneo normal a una presión arterial normal. Dijimos valores para tener en mente: sistólica 120, diastólica 80. Ahora, hablamos de hipertensión cuando los valores de la sistólica es más de 140 y la diastólica es más de 90. ¿Correcto? Entonces la hipertensión es una enfermedad de la pared arterial. Fíjense en lo que es una arteria normal, reflejada en el microscopio, y lo que se ve una arteria completamente fibrosada, engrosada, con placas de ateromas. La hipertensión arterial definimos fundamentalmente a dos tipos de hipertensión. La primaria o esencial, que es el 95% de los casos, y que al día de hoy no se sabe exactamente cuál es la causa que genera que un paciente se transforme en hipertenso. Y la hipertensión secundaria, que se debe a enfermedades renales, endocrinas, a una coartación de aorta, a una hipertensión inducida por el embarazo, alteraciones neurológicas, estrés, hipervolemia, alcoholismo, drogadicción, que son el 5% de los casos que tienen hipertensión, y no es lo que vamos a hablar hoy. Nosotros hoy nos vamos a enfocar en la hipertensión primaria o esencial, la de etiología desconocida, que es, ya como lo acabo de decir acá en el gráfico, en el 95% de los casos. Entonces, en esa nos vamos a focalizar. Pero es importante conocer que hay otras causas que son de hipertensión secundaria. El nombre secundaria lo que quiere decir es que obedece, la hipertensión es una manifestación de otra enfermedad. Si tratamos la otra enfermedad, podemos curar la hipertensión. ¿Cuáles son esas enfermedades que podrían curarse? El feocromocitoma, que es un tumor en la glándula suprarrenal, el hiperaldosteronismo, la estenosis de la arteria renal, las nefropatías, la enfermedad de Cushing.
son todas causas secundarias que se podrían tratar y por lo tanto la hipertensión desaparece. Ahora volvamos, dicho esto, volvemos a la hipertensión primaria y es lo que vamos a hablar el resto de toda la charla. La hipertensión es una enfermedad que no se cura, requiere medicación de por vida. No sabemos cuál es la causa, por lo tanto no la podemos curar. Y acá hay un dato muy importante, la mitad de los hipertensos ignoran que padecen la enfermedad. Y entre los que saben, solo unos cuantos se controlan. Fíjense estos datos estadísticos de la hipertensión. 1/3 de los varones padecen hipertensión y 1/4 de las mujeres padecen hipertensión. El aumento en 20 milímetros de mercurio incrementa un 60% la posibilidad de padecer mortalidad de origen cardiovascular. Fíjense lo importante que es tener la presión arterial normal. 50% de los hipertensos mueren por infartos o insuficiencia cardíaca. Un 33% de los hipertensos mueren por accidentes cerebrovasculares y un 15% mueren con insuficiencia renal crónica. Y aquí hay un dato muy importante, muy relevante. El 30% de los hipertensos lo son porque tienen como factor de riesgo el sobrepeso. Cada vez hay más evidencia que el aumento de peso conlleva simultáneamente el aumento de la presión arterial. Por eso el 50% de las mujeres obesas experimentan hipertensión. En la Argentina, ¿cuál es la realidad? Bueno, la realidad es muy preocupante. 2 de cada 4 adultos mayores de 35 años tienen hipertensión y uno de esos 2 no sabe que la padece. Y 1 de cada 6 afectados está controlado. ¿Esto qué quiere decir? Que hay 5 pacientes que son hipertensos y no hacen ni dieta, ni tratamiento, ni controles. Y esos son los pésimos resultados que tenemos en nuestro país. Se dice que la hipertensión arterial, como dijimos, es un enemigo silencioso, el asesino silencioso, porque los pacientes hipertensos no tienen síntomas, ¿no? 1 de cada 8 mueren, de muertes son provocadas o están relacionadas con la hipertensión. Y eso habla de una gran población de personas, ¿no? Las personas normotensas a los 55 años tienen un riesgo del 90% de desarrollar hipertensión en algún momento de su vida. Es decir, uno puede llegar normotenso hasta los 55 años, pero después de los 55 años hay muchísimo riesgo de ser hipertenso. Vamos a detenernos aquí a mencionar cuáles son los factores que hacen que uno tenga predisposición para sufrir hipertensión. Primero, tener presión arterial normal limítrofe. ¿Sí? Si tenemos los valores de presión en 130, 135, no llegamos a 140, pero estamos ahí en el límite, estamos por arriba de 120. Eso es un factor de riesgo. Tener antecedentes familiares de hipertensión es otro factor de riesgo. El sobrepeso, el consumo excesivo de sal, el sedentarismo y el consumo de alcohol también son factores predisponentes para la hipertensión. ¿Cuáles son los factores que desencadenan la hipertensión? Hay factores hereditarios, ya dijimos tener antecedentes familiares, la obesidad, el sobrepeso, el estrés, una dieta rica en grasas y en carbohidratos y el exceso de consumo de alcohol y de sal. Del otro lado tenemos los factores de mal pronóstico, que es otra cosa. No se confundan con los factores predisponentes. Los factores de mal pronóstico son sexo masculino, la práctica del tabaquismo, el hábito del tabaquismo, tener diabetes, tener hipercolesterolemia, tener obesidad. Yo lo marqué en rojo porque claramente si uno tiene hipertensión y además fuma, y además es diabético, y además tiene hipercolesterolemia, y además es obeso, bueno, tenemos todos los factores de riesgo para aterosclerosis. O sea, vamos a sufrir aterosclerosis y todas las consecuencias que eso significa. ¿Correcto? También son factores de mal pronóstico una ingestión excesiva de alcohol, edad precoz de inicio, estar en etapa avanzada de la enfermedad y ya tener lesión de órganos blancos. Ahora vamos a ver cuáles son los órganos blancos. Si bien dijimos que la hipertensión es una enfermedad predominantemente asintomática, en algunos pacientes y en algunas circunstancias y en algunos momentos pueden tener algunos síntomas propios del aumento de la presión. ¿Cuáles son? Dolor de cabeza, dificultad respiratoria, mareos, palpitaciones, vértigos, dolor torácico, hemorragias nasales, son relacionadas con picos de presión, cansancio, impotencia.
Decíamos, síntoma de la vasculopatía hipertensiva. La epistaxis, que es el sangrado por la nariz. Eso puede darse en algún momento, en alguna circunstancia, y está relacionado con la hipertensión. Sangrado en la orina, visión borrosa, debilidad o mareo por isquemia cerebral, angina de pecho y disnea por insuficiencia cardíaca. Después están los síntomas propios de la hipertensión, si fuera una hipertensión secundaria, que acá no me quiero detener porque estos son casos más raros, dijimos que son solamente el 5% de los casos. ¿Cuáles son las complicaciones que tiene la hipertensión? Porque decimos que la hipertensión produce mucha muerte. Bueno, pero ¿por qué produce alta incidencia de muerte? Bueno, aquí en el gráfico de arriba lo podemos ver: infarto de miocardio, insuficiencia cardíaca, aneurismas, accidentes cardiovasculares, insuficiencia renal, y puede llegar a la ceguera por retinopatía hipertensiva. Es decir que la hipertensión produce efectos sobre el corazón, efectos neurológicos y efectos renales. Sobre el corazón, ¿cuáles son los efectos? Mantener la presión arterial muy elevada durante muchísimo tiempo genera que el ventrículo izquierdo deba hipertrofiarse para poder vencer esa resistencia que le genera la hipertensión en las arterias. Y esa hipertrofia del ventrículo izquierdo produce un deterioro de la cavidad ventricular que termina dilatándose y termina, después de unos años de evolución, en insuficiencia cardíaca. A su vez, ese aumento en las necesidades miocárdicas de oxígeno, porque tenemos un ventrículo engrosado que consume más oxígeno, puede generar una enfermedad coronaria acelerada, angina de pecho. Y ya saben ustedes que la angina de pecho es el estadio previo, o el síndrome coronario agudo, es el estadio previo para después tener, si no se trata a tiempo, un infarto agudo de miocardio, ¿no? Y el sistema nervioso central, que es otro lugar de riesgo de estos pacientes, los accidentes cerebrovasculares. El infarto cerebral por aterosclerosis o la hemorragia cerebral que produce un accidente cerebrovascular hemorrágico. Y hay otro cuadro más, que es la encefalopatía hipertensiva. Se da cuando los pacientes tienen una hipertensión grave y puede producir alteración de la conciencia. Esto significa que el paciente puede estar con somnolencia o puede entrar en coma por una hipertensión intracraneal, produce mucho daño a nivel ocular con una retinopatía, edema de papila, y pueden llevar a convulsiones y muerte. Entonces, ¿qué es la hipertensión? Es una condición médica caracterizada por un aumento en la cifra de presión arterial por encima de 140/90. La hipertensión es una enfermedad predominantemente asintomática, pero a pesar de que es asintomática, es fácil de detectar. Lo podemos hacer con un tensiómetro que está disponible en cualquier farmacia, en cualquier consultorio, en cualquier hospital, en cualquier salita. Es más, hoy existen los tensiómetros digitales que sirven para el autocuidado. Uno lo compra en la farmacia, aprieta una tecla, se lo coloca y inmediatamente le da la presión arterial sin requerir de ningún facultativo ni ningún experto. Así que es muy fácil de detectar. Sin embargo, ya sabemos que cursa con complicaciones graves que acabamos de mencionar y fatales, ¿no? Esta es la técnica de medición de la presión arterial. En general lo que buscamos es que el paciente esté sentado, en reposo, no parado, ni después de haber hecho ejercicio, ¿no? Acá tenemos la clasificación, ya dijimos que lo normal es 120/80. Hablamos de una hipertensión, una tensión arterial limítrofe entre 120 a 139 de sistólica y 80 a 89 de diastólica. Y hablamos de hipertensión cuando es más arriba de 140 y 90 de diastólica, ¿no? Entonces, estos conceptos que tenemos que tener. Es muy prevalente, es muy frecuente, 1 de cada 5 adultos la tiene, el 50% de los hipertensos conoce que sufre hipertensión, pero el otro 50% no conoce. El tratamiento, de aquellos que conocen, no todos se tratan. Esto no es de extrañarse. La realidad es que muchos de estos, como son asintomáticos, se sienten bien y consideran que no tienen que hacer tratamiento. De los que se tratan, la mitad lo hace adecuadamente, la otra mitad no, lo hace en forma irregular, en forma errática, a veces toma la medicación, a veces hace un poco de dieta, a veces se cuida, a veces no. Es decir, resultado, solamente el 12,5% de la población con hipertensión se trata en forma adecuada.
son números muy preocupantes, son números muy lapidarios que demuestran que la hipertensión arterial es un problema grave de salud pública no resuelto. ¿Mm? Es decir, que de toda la población hipertensa que nosotros tenemos, perdón por estos carteles, de toda la... Perdón, publicidad basura. Bueno, de toda la población que padece hipertensión, el tratamiento de la hipertensión solamente sucede en un 13% de los casos, ¿sí? Complicaciones de la hipertensión. Tenemos complicaciones vasculares, la arteriosclerosis, que se manifiesta como aterosclerosis a nivel coronario, con infarto agudo de miocardio, la aterosclerosis cervical y cerebral, con ACV isquémicos, la arteriosclerosis aórtica con aneurisma, a nivel renal, con insuficiencia renal crónica, y a nivel de la arteria miembro-inferior, la claudicación intermitente, la hemorragia cerebral con ACV hemorrágicos y la disección aórtica. Estos son los lugares que ya vimos, donde se producen las lesiones renales. ¿Y cuáles son las complicaciones de la hipertensión arterial? El accidente cerebrovascular, que es la principal causa de discapacidad y es la más frecuente complicación del paciente hipertenso. La angina de pecho, que es 2 veces más frecuente en hipertenso que con otro, el infarto agudo de miocardio, la hipertrofia ventricular izquierda, que ya estuvimos hablando, la insuficiencia cardíaca y la insuficiencia renal. Fíjense en esta tomografía, ustedes pueden ver una lesión hemorrágica cerebral producida por un paciente que tiene hipertensión de larga data y que termina produciendo una ruptura de una arteria a nivel cerebral con una hemorragia consecuente. Aquí lo que podemos ver es las complicaciones cardíacas, que ya lo estuvimos viendo, la hipertrofia del ventrículo izquierdo que lleva a la insuficiencia diastólica o a la isquemia, y aquí pueden ver en la foto cómo ven un ventrículo que primero se hipertrofia, fíjense que la pared ventricular está muy gruesa, y después se dilata y se agranda la cavidad perdiendo capacidades. Claves de por qué, dijimos recientemente en la diapositiva previa, vimos que solamente un 12, un 13% de la población hipertensa hace un tratamiento adecuado. ¿Por qué el 87% no hace el tratamiento? Aquí están las claves del fracaso. Bien, primero porque no se realizan detecciones sistémicas, y dijimos que ya el 50% del hipertenso ignoran que son hipertensos, así que esos, si ignoran que son hipertensos, obviamente no van a hacer ningún tipo de tratamiento. El otro motivo es la falta de atención a los signos de enfermedad. Ya dijimos que muchas veces y durante muchísimos años son asintomáticos. Porque no se compromete al paciente, o porque no se lo educa, o porque directamente el médico no busca la manera de promover el cuidado de salud en los pacientes. Vamos a ver algunas preguntas frecuentes que los hacen los pacientes o nos hacemos nosotros mismos cuando hablamos de hipertensión. Cuando tengo una pregunta frecuente de los pacientes, cuando tengo la presión arterial alta, solamente la alta, ¿debe tratarse? Sí. El estudio Framingham, que ya lo mencionamos nosotros, este estudio, comprobó que hay una asociación clara entre la hipertensión sistólica aislada y los eventos cardiovasculares. Así que sí, siempre se trata la hipertensión. Para medir la presión arterial, ¿el paciente debe guardar reposo previo? Lo dijimos recién en la diapositiva. Sí, porque el reposo previo es parte de las condiciones establecidas en los protocolos para saber si el paciente tiene o no hipertensión. ¿Esto por qué es válido? Bueno, miren, si usted hace una actividad física, si usted tiene una actividad de estrés, es probable que la presión pueda subir momentáneamente. Si en ese momento se controla la presión, tal vez tengan la presión alta. No significa que sean hipertensos. Significa que hubo una respuesta fisiológica a una situación de estrés o de ejercicio. Por eso, las condiciones para tomar la presión arterial tienen que ser en reposo. ¿Todos los pacientes hipertensos deben dejar de comer sal? La respuesta de vuelta es sí. Aunque hay
hay que aclarar que solamente el 50% de los pacientes van a responder bien a una dieta hiposódica. Esto se debe a que no todos los pacientes hipertensos son sensibles a la sal. Algunos responden muy bien a la bajada de sal y otros no tanto. En la práctica diaria hay dos realidades que tenemos que saber. La mayoría de la gente, la población occidental, consume mucha sal. Por lo tanto, restringir un poco de sal no le hacemos daño a nadie, sino al contrario. Y segundo, distinguir cuál es el grupo de pacientes hipertensos sensibles a la sal y cuál es el grupo de pacientes hipertensos no sensibles a la sal es muy difícil en la práctica diaria. Con esos dos conceptos, entonces uno dice, reduzcamos la sal a todos. Algunos pacientes catalogados como hipertensos dicen que tienen la presión arterial normal en su casa. ¿Esto puede ser real? Bueno, sí, claro que puede ser real. En principio la presión arterial, miren, varía 114.000 veces en el día. ¿Por qué 114.000 veces? Bueno, porque si uno hace un cálculo, tenemos 70 latidos por minuto, 1.440 minutos por día, nos da un cálculo de que tenemos 114.000 latidos. Con cada latido, la presión puede subir un poquitito o bajar otro poquitito. Así que la presión arterial no es una medida fija, permanente en el individuo. Varía latido a latido. Así que, claramente, si varía el latido a latido, puede variar entre la mañana, entre la tarde y entre la noche, entre el estar en el consultorio o estar en la casa. Así que sí, puede producirse variaciones. ¿Es necesario tratar la hipertensión durante toda la vida? Ya dijimos que dura toda la vida, aun cuando esté normalizada. Acá existe un error frecuente en los pacientes, que lo van a ver ustedes, que es que la gente dice, yo soy hipertenso, estuve tomando medicación, se me controló la presión, logré valores normales, dejé de tomar la medicación. Ese es un error frecuente. La gente deja de tomar la medicación porque ya se normalizó. Es que hay que hacer entender que se normalizó porque estaba haciendo el tratamiento. Claramente, cuando suspenden el tratamiento, la presión arterial vuelve a subir. ¿Es frecuente que los pacientes no cumplan con la medicación? Uno podría decir que es infrecuente que los pacientes cumplan. La mayoría de los pacientes, como ya hemos visto, abandonan el tratamiento, hacen tratamientos erráticos infrecuentes. Acá lo dicen los números, ¿no? Cumplidores totales 60%, parciales 30% y no cumplidores 10%. Bueno, con mucho optimismo llegamos a un 60% de cumplidores. ¿Pueden hacer ejercicio los hipertensos? Bueno, mire, de no estar contraindicado por otra patología, como una enfermedad coronaria o insuficiencia cardíaca avanzada, el ejercicio isotónico ha demostrado ser de gran beneficio. No solo porque ayuda a reducir el peso, sino porque también disminuye de por sí las cifras tensionales. ¿Se puede suspender el antihipertensivo? Bueno, recién lo acabamos de decir esto. No. En un paciente controlado no se puede suspender, ya que seguramente volverá a su cifra anterior. En el mejor de los casos se debe intentar reducir la dosis. ¿Qué relación existe entre obesidad y hipertensión? Esto lo dijimos al inicio de la charla. Hay diversos estudios que han demostrado una relación directa entre la hipertensión y la obesidad. Y cada vez se ha visto que la relación que existe entre a mayor edad, mayor hipertensión, en realidad podría ser que a mayor edad hay mayor sobrepeso y obesidad y por lo tanto mayor hipertensión. O sea que la obesidad sería el factor fundamental en estos casos. ¿Puede tomar alcohol un hipertenso? El alcohol debe ser prohibido en los hipertensos, esa es la recomendación. La verdad es que una pequeña cantidad se puede permitir. ¿Para qué? Para lograr la adherencia. Si a un paciente hipertenso le suspendemos la sal, le suspendemos el alcohol, le decimos que tiene que tomar toda la medicación, le decimos que se tiene que limitar con muchos tipos de comida, que tiene que hacer mucha actividad física, bueno, probablemente que no cumpla con todo eso. ¿Es normal que la presión arterial suba en el ejercicio? Sí, es normal. Y es necesario que eso ocurra. ¿Existe la relación entre la dieta y la hipertensión? Sí, hay una relación con la ingesta alta de sal, de carbohidratos y de alcohol. Ya dijimos que eso favorece, son factores predisponentes para hipertensión. Y que la baja ingesta de potasio, de calcio, de magnesio y fibras vegetales es beneficiosa, ¿no?
En algún momento se ha postulado dietas ricas en potasio para ver si mejoraba la presión. La verdad es que, si bien hay evidencia epidemiológica, una relación inversa entre mayor ingesta de potasio, menor tensión arterial, no hay evidencia de que sirva para darlo como suplemento potásico. Simplemente lo que hay que hacer es programar dietas ricas en potasio. Pero no es necesario dar suplementos de potasio. Algunos mitos. Si mi presión está loca, ¿no? Viene el paciente al consultorio y nos dice esto. Si la variación de la presión ya dijimos que es un fenómeno normal y que varía en cada latido, por lo tanto varía de la que tenemos a la mañana, de la que tenemos al mediodía o a la tarde. Y eso no significa que esté loca. Es natural las variaciones cotidianas. Otro mito es, mi presión es nerviosa. Esto es un mito muy frecuente. Los pacientes con hipertensión tienen una respuesta exagerada a la situación de estrés, pero en realidad ya son hipertensos previamente. ¿Es normal tener presión alta en los pacientes mayores de 65 años? No, no es normal. La hipertensión arterial sistólica es frecuente, pero no es normal y debe ser considerada como una enfermedad y como tal tratada. Otro mito de los pacientes es, no tomé la pastilla para ver qué presión tengo. Mire, su médico ya sabe que usted tiene hipertensión. El objetivo de la consulta es saber si su presión está controlada con la medicación que le indicó. Y no es necesario que cada paciente esté haciendo su prueba en forma independiente. Y algunas verdades que es importante. Ya dijimos que la presión arterial varía, de latido a latido, pero también varía frente a situaciones cotidianas como caminar, hablar por teléfono, realizar ejercicio. Es normal. La hipertensión es un asesino silencioso. Sí, ya lo dijimos, esto es una gran verdad. Si bien algunos pacientes, como dijimos, pueden tener síntomas, la mayoría de los casos es asintomática. La única manera de saber si usted tiene presión arterial es midiéndola. ¿Cómo me tengo que tomar la presión? ¿En mi casa o en la farmacia? En donde sea. Siempre sirve tomar la tensión arterial. Y mientras más veces lo hagamos, mejor. Algunos conceptos sobre el tratamiento. De los factores de riesgo para la hipertensión, 4 son modificables, ¿no? Que son el exceso de peso. Si bajamos de peso, mejoramos la presión. El consumo excesivo de sal. Si bajamos el consumo de sal, bajamos la presión. Si mejoramos la inactividad física con actividad física 3 veces a la semana, también lo hacemos. Y si moderamos el consumo de alcohol, también logramos mejorar la presión arterial. Con esta medida higiénico-dietética se logra disminuir la incidencia de hipertensión, fíjense, en un 50% de los casos. Entonces, control de la presión arterial frecuentemente, controlar el colesterol, ver que el paciente no tenga dislipemia, evitar el tabaco, hacer ejercicio y tener una buena alimentación. Hipertensión y el peso. Esto es un dato muy interesante que siempre hay que tener presente. El peso corporal es un factor determinante de la presión arterial, lo dijimos. A medida que la gente va envejeciendo, va subiendo de peso y eso genera mayor hipertensión. Y fíjense este dato que está aquí reflejado, un incremento relativo del 10% del peso es un factor pronóstico de que va a incrementar la tensión arterial en 7 milímetros de mercurio. Por otra parte, el riesgo de desarrollar hipertensión en pacientes con sobrepeso es 2 a 6 veces mayor. Y esto que yo ya le acababa de decir, el aumento de peso que se observa a lo largo de la vida es la principal causa del incremento de hipertensión que presentan los pacientes a lo largo de su vida. En esto lo que nosotros podemos ver es la relación del riesgo de a mayor consumo de sodio, 12 gramos por día, aumenta 3,6 veces el riesgo de padecer hipertensión. Mientras que si bajamos a 5 gramos, nos mantenemos con un riesgo normal de mantener tensión arterial normal. Obviamente, esto no se ve porque es imposible, pero si la gente no consumiera sal, también tendría riesgo. El consumo cero de sal también tendría riesgo de hipertensión. Pero eso, en nuestra dieta occidental, nunca corremos este riesgo. Nuestro riesgo de tener acá, estar en 12 gramos. ¿No? Con respecto al potasio, fíjense que si no consumimos potasio, es decir, si nuestra dieta tiene 0 gramos, tenemos mucho riesgo de hipertensión. Pero al revés, si consumimos mucho potasio, 4 gramos por día, el riesgo
es el riesgo más bajo que podemos tener de hipertensión, que es 1. O sea que nuestra dieta debería tener, en conclusión, 5 gramos de sodio y 4 gramos de potasio. Algunas consideraciones con respecto a la sal. 6 gramos de sal equivalen a 2.500 miligramos de sodio, y eso equivale a 100 mini equivalentes de sodio. El consumo de sal necesario mínimo de sodio diario es 250 miligramos por día. Ya dijimos que las poblaciones occidentales es superior a 6 gramos, ¿no? Por lo tanto, nosotros deberíamos bajar nuestro consumo, como ya lo vimos en el gráfico anterior, a la mitad. Acá lo vemos de vuelta, ¿no? Para transformar los gramos de sodio en sal, hay que multiplicarlo por 2,5. ¿no? Claramente está demostrado que la disminución del consumo de sodio es beneficioso y es lo que debemos trabajar nosotros, ¿no? Cuando nosotros bajamos 2,5 gramos de ingesta de sal, bajamos la presión arterial en 10 milímetros de mercurio en promedio, la presión arterial sistólica. Fíjense el efecto beneficioso. Ahí hay otros datos más que les dejo de ingesta de sal, ¿no? El alcohol. Una proporción de 7% de los casos de hipertensión en la población se deben al consumo de alcohol. La dosis máxima de alcohol que se recomienda son 30 mililitros de alcohol, y eso equivale a 60 mililitros de whisky, 240 mililitros de vino o 720 centímetros de cerveza. El ejercicio tiene un efecto protector. Los individuos sin actividad física tienen tendencia a presentar hipertensión sistólica, mucho más que aquellos que tienen actividad física activa. A pesar de los efectos beneficiosos del ejercicio, el 80% de la población no efectúa actividad física. Ya hablamos del potasio, esto lo mencionamos. Con respecto al calcio, no se ha podido demostrar efecto del calcio sobre los niveles de tensión arterial. Las recomendaciones son ingestión de alimentos que aporten el calcio recomendado, nada en especial. Esto es magnesio. Aquí dice que el magnesio tiene efectos comprobados, de efectos vasodilatadores sobre el músculo liso, pero no se ha podido demostrar que el suplemento de magnesio produzca un descenso de la presión. Por lo tanto, no se recomienda suplementar con magnesio a los pacientes hipertensos. Acá vimos, ya hemos mencionado las causas del fracaso de todas estas medidas que nosotros damos. En conclusión, nosotros cuando tengamos un paciente hipertenso debemos saber que debemos combatir el tabaquismo. Una persona que fuma tiene 3,3 veces mayor riesgo de sufrir un infarto que una que no fuma. Debemos combatir la dislipemia. Una mala relación entre el colesterol LDL y el colesterol HDL aumenta el riesgo cardiovascular. Los factores psicosociales, el estrés, tienen mucha relevancia. La diabetes, ya sabemos los efectos nocivos que genera la diabetes en la salud. Acabamos de hablar de hipertensión y de obesidad. Y los 10 mandamientos de la hipertensión. Volvemos a repetirlos. Controlar la tensión arterial, reducir el consumo de sal, reducir el consumo de grasas saturadas, reducir el consumo de carbohidratos, practicar los ejercicios, bajar de peso, dejar de fumar, tomar la medicación, moderar el consumo de alcohol y fundamentalmente concurrir a los controles periódicos, tanto sea con los nutricionistas como con los médicos, para que lo puedan asesorar adecuadamente. Esos son los pasos que nosotros tenemos que seguir siempre y que debemos tener en mente. Bueno, con esto terminamos hipertensión y finalizamos el capítulo de hipertensión. Les dejo un saludo, que tengan unas muy buenas noches.